se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Proyecto de ley inició en moción de las diputadas señoras Osandón, Leuquén, Paulina Núñez y Olivera, y de los diputados señores de Fordes, Jorge Durán, Eguiguren, Miguel Mellado, Leopoldo Pérez y Sauerbaum, que declara el 24 de junio de cada año como el Día Nacional de los Pueblos Originarios. Correo electrónico del diputado señor Andrés Celis, mediante el cual deja constancia que retiró su apoyo y acuerdo para adherir a la carta que se envió al Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo anterior, ya que al estar sesionando de manera telemática, el audio fue defectuoso y no escuchó claramente la lectura que hizo la diputada Marzán. Carta al presidente de la Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel AG, mediante la cual manifiesta su inquietud y preocupación en relación al apoyo en relación al proyecto de ley que dispone la emisión obligatoria de una franja educativa a través de los canales de televisión de libre recepción durante la vigencia del estado de catástrofe decretado a raíz de la pandemia del COVID-19. Esta carta fue enviada a los correos de las y los integrantes de la comisión. Correo electrónico del diputado señor Boris Barrera, mediante el cual solicita que sea invitado el músico señor Jorge Culón para exponer sobre el proyecto de ley que establece el plan de ayuda a las y los trabajadores de la música nacional durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia del COVID-19. Correo electrónico de la diputada señora Emiliana Ullao, mediante el cual solicita invitar para el proyecto que dispone la difusión obligatoria y gratuita de programas educativos a través de canales de televisión de libre recepción y de radioemisoras locales, regionales o locales a los señores Bruno Santibáñez Coronado, periodista, magíster en comunicación y diplomado en Derecho Indígena y Territorio, y al señor Fernando Quilaleo Aguirre, periodista y magíster en comunicación, doctor en ciencias sociales. Correo electrónico de la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, mediante el cual hace presente a la comisión que le gustaría solicitar a través de esta se oficia a la Secretaría General de Gobierno para la entrega de información respecto al gasto y distribución del avisaje estatal del año 2019, consistente en montos total gastado en el Estado, desagregado por Ministerio y Servicios Públicos, en avisaje nacional, regional y agencias publicitarias, medios nacionales, regional y agencia de publicidad donde el Estado pagó en publicidad, valores de los avisajes pagados durante el año 2019, distribución regional de los avisajes del año 2019, licitaciones que incluyan piezas comunicacionales o productos de difusión en los territorios, publicaciones integrando libros digitales y en papel. Presupuesto detallado para el año 2020 para gastos en avisaje estatal. Asimismo solicita oficiar al Ministerio de Trabajo para que adjunte antecedentes a para que solicite antecedentes a El Mercurio, Sociedad Anónima Periodística, para que dé cuenta de los numerosos despidos de trabajadores a lo largo de todo el país, considerando que esta empresa de comunicación recibe una parte importante de los recursos asignados para el avisaje estatal. Asimismo, hay un correo electrónico del presidente del sindicato número 1 de TVN, mediante el cual manifiesta que siendo de público conocimiento que la actual Administración de Televisión Nacional inició el proceso de licitación para vender o arrendar las dependencias de su edificio corporativo, el sindicato que representa rechaza absolutamente esta iniciativa, entendiendo que este edificio es de patrimonio cultural y que en los tiempos actuales perfectamente podría ser administrado por el Ministerio de las Culturas y ser un punto de encuentro de actividades culturales como exposiciones, teatro y cine, como también un centro generador de contenidos propios que muestren la idiosincrasia e identidad nacional. Indica que les cuesta entender la posición de la administración actual y de su directorio, que no considera el edificio como patrimonio, en circunstancias que cuando pidieron un rescate financiero no tuvieron reparos en aceptar fondos del Estado, lo que sumado a la intención de vender o arrendar, más que salvar a TVN, da la impresión que es una oportunidad de negocios para comprar a buen precio y sacar ganancias de esta inversión. Y finalmente hay un oficio de la presidenta del Consejo Nacional de Televisión por el que indica que el artículo 12, letra B de la ley 18.838 dispone que en los casos y forma de transmisión de las producciones ganadoras del concurso del fondo de TVN deben ser previstas las bases en consecuencia. La ley entrega al Consejo la potestad para establecer en las bases del concurso los casos y forma de transmisión de la producción audiovisual. Sin perjuicio informa que esta cláusula ha existido en concurso en años anteriores y señala que con esta exigencia se busca asegurar que los fondos públicos comprometidos en los proyectos
satisfaga su objetivo de promover, financiar o subsidiar la producción, los costos de transmisión y la difusión de programas de alto nivel cultural, de interés nacional, regional, local o comunitario, de contenido educativo, que propendan a la difusión de los valores cívicos y democráticos, o que promuevan la diversidad en los contenidos televisivos y reflejen la conformación plural de la sociedad a través de un medio que asegura la libre, directa y gratuita recepción, condiciones que no se satisfacen a través de plataformas de previa suscripción. No obstante lo dispuesto en las bases, el Consejo tiene la potestad legal para autorizar a los ganadores, previa solicitud de los interesados, para realizar la primera emisión de producción en un medio distinto a la televisión abierta. Finalmente, precisa que el Consejo se encuentra evaluando una eventual modificación a las bases del concurso del Fondo del CNTV para el año 2021, de modo que esta forma de financiamiento de la producción audiovisual sea más compatible con la aparición de nuevas tecnologías y participantes en dicha industria. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Presidente. Sí, diputado Díaz. Sí. Gracias, presidente. Mire, dos cosas. Primero, verificar si efectivamente Televisión Nacional va a asistir mañana a la comisión. Efectivamente hay harto revuelo por la aparición del teaser con el proceso de venta de la sede de Televisión Nacional. Eso es algo que venimos preguntando hace 2 meses a Televisión Nacional. Y creo que es fundamental que mañana sí asistan para conocer los fundamentos de esta decisión, porque es evidente que una interpretación que hace mucha gente es que este es el principio del fin de la televisión pública chilena. Entonces creo que es bien fundamental asegurar su comparecencia mañana a la comisión. Y en segundo lugar, respecto a lo que dice el CNTV, también creo que es importante que asistan. Yo valoro la carta, creo que la carta es explicativa y efectivamente dice lo que dice, y es correcto. Ahora, hay que destacar que en las bases del concurso del año 2020 se hacía referencia a las plataformas. Y en consecuencia está claro que el Consejo se había abierto a la utilización de medios alternativos a los que el ente regula, que son los concesionarios de televisión abierta y televisión limitada, es decir, de televisión por cable y televisión abierta. Y también es cierto que tienen la facultad de modificar los contratos de acuerdo por voluntad de las partes, ¿no? Como cualquier otro contrato. Pero creo que es bueno que asistan porque nos permitiría también discutir sobre el tema más de fondo, y es si estas bases, que son a mi juicio razonables, el propósito también es razonable, se ajustan a una comprensión respecto de lo limitado de los recursos que el Estado de Chile pone para la producción audiovisual y las limitaciones que eso puede significar, a su vez, mala redundancia, para que los productores puedan apalancar recursos nacionales, internacionales, para sus producciones. Entonces creo que sin prejuicio de la carta, que insisto yo valoro, creo que es bueno también que ellos puedan asistir a esta reunión que habíamos decidido invitar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. ¿Algún otro diputado o diputada? Señora Claudia, yo quería preguntarle, llegó este oficio a mi oficina en forma física y quería saber si este oficio, que tiene el número 30-42, llega también digital, porque es de la señora Carla Rubilar, y está contestando nuestra queja porque no había habido respuesta ni asistencia a las sesiones. No, presidente, ese oficio a mí no me llegó. No lo tengo. Llegó por carta, se lo voy a hacer llegar. Porque es largo de leerlo ahora, pero... Hágamelo llegar y voy a ver manera de escanearlo para enviárselo a los diputados. Yo se lo mando escaneado de acá de la oficina. Ya, estupendo. Muchas gracias. Yo quería pedir a los señores diputados y diputadas que con respecto a esta cuenta pedirles el acuerdo de las peticiones que hace la presidenta del Colegio de Periodistas, que son varios oficios con los que yo estoy de acuerdo. Cada uno tiene en su pupitre digital la carta, o si no la volvemos a leer para que tomemos el acuerdo de pedir todos estos oficios que solicita la presidenta del Colegio de Periodistas. ¿Lo tienen a la mano o lo volvemos a leer?
supongo que la respuesta es que lo tiene a la mano. Pide montos de gasto del Estado desagregados por ministerios y servicios públicos en el avisaje de medios nacionales, regionales y agencias publicitarias. Medio nacional, regional y agencias de publicidad donde el Estado pagó en publicidad. Valores de los avisajes pagados durante el año 2019. Distribución regional de los avisajes del año 2019. Licitaciones que incluyan piezas comunicacionales o productos de difusión en los territorios. Publicaciones, entre paréntesis, integrando libros digitales y papel. Presupuesto detallado para el año 2020 para gasto en avisaje estatal. ¿Estaríamos de acuerdo? No veo disidencia. Acordado entonces. El diputado Bernales levantó la mano, presidente. Ah, perdón, diputado Bernales, no lo había reconocido con su nuevo look. Presidente, no, yo simplemente, a mí me parece muy bien la carta, la apoyo, pero yo agregaría y especificaría que también se nos entreguen los gastos, como se dice, de avisaje, de los avisos que son estos avisos clasificados por parte del Estado, donde se buscan trabajos. Por ejemplo, cuando se licita una obra, se dan anuncios, por ejemplo, de algún tema relacionado con alguna concesión de agua, porque esa cantidad, generalmente en medios regionales, son mucho más que las platas que se entregan en publicidad. Entonces, muchos medios de comunicación tradicionales, que además esos avisajes se tienen que publicar en medios que sean de alta circulación, porque la gente tiene que ver ese aviso, generalmente esos recursos son muchísimos. Como repito, son de nuevo el que se busca saber el trabajo para alta dirección pública, de una concesión, etcétera. Eso es muy importante también que pueda estar especificado ahí, y que es un gasto que es de cada uno de los ministerios, y como digo, esa es la gran parte de la torta en publicidad del Estado a los medios regionales. Y de hecho hay algunos medios chiquititos que han tratado de entrar a ese mundo para tener publicidad desde ahí, e incluso algunos lo han demandado por eso, porque los ministerios han considerado que no son de medios en el fondo tan masivos como los que conocemos como tradicionales. Eso, presidente. Ok, gracias, diputado Bernales. Señora Claudia, ¿es posible la denominación esa, encontrarla y agregarla al oficio? Sí, sí. Ya. Entonces, ¿está acordado alguna prescripción? Acordado. Presidente, dígame, Claudia. Me acaba de llegar un correo electrónico de la secretaria abogada del Directorio de Televisión Nacional de Chile, mediante la cual excusa la participación de la presidenta del directorio en la sesión del jueves 18, debido a que tiene programada para el mismo día y hora la sesión del directorio, y por ello solicitan reagendar la invitación en atención al interés de la presidenta como del directorio de asistir a la comisión. Sí, muchas gracias, señora Claudia. En realidad no se comunicaron con nosotros ayer y quedamos, la reprogramamos para el día jueves próximo. Para la presidenta del directorio estaría en la sesión del próximo jueves. Ya. ¿Varios? ¿Algún diputado o diputada tiene varios? La diputada Marzán tiene la palabra. A ver, espérenme un poco. Ahí lo desmutearon. Hola, buenos días. Saludarlos a todos y a todas, a los invitados, Claudita, Evelyn, Florcita y todos los que están. Quiero por este medio, mandar mis condolencias al gremio de diseñadores escénicos de Chile y a ATRES por el fallecimiento y temprana partida del destacado diseñador Germán Droguetti. Y también aprovechar de enviar las condolencias a Claudio Di Girolamo y a toda su familia por el fallecimiento de Carmen Kesney, y además aprovechar por este medio de agradecer la tremenda labor que ella desarrolló en la Vicaría de la Solidaridad en época de dictadura. Muchas gracias.
Gracias, diputado Marzán. Que estaba solo y por eso estaba sin la mascarilla. Ahora ya llegó el diputado Celis y voy a usar la mascarilla. Bueno, nos unimos a los sentimientos de pésame por ambos casos que mencionó la diputada Marzán. ¿Algún otro varios? El diputado Alarcón está pidiendo la palabra, presidente. Diputado Florcito Alarcón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo quiero adherirme, y creo que todos nos podemos adherir en la comisión a lo expuesto por Carolina en cuanto a la muerte del diseñador que expresó acá. Y del Girolamo también. Gracias, diputado. El diputado Bernal también, presidente. Diputado, perdón. No veo acá. Ahí. Presidente. Señora Claudia, ¿usted está bien? Sí, ahí estoy viendo el diputado Bernal. Bernal es presidente. Diputado Bernal, perdón. Adelante, diputado Bernal. Sí, yo cuando vino el ministro de Economía, presidente, le quedó en enviarnos información sobre el departamento tiene, no hay industrias creativas el nombre del departamento, pero sí es se me fue en este minuto. Pero me interesaría, porque me imagino que no ha enviado esa información, que el Ministerio de Economía nos pueda enviar todo lo relacionado con el mundo cultura, sobre todo con el fondo, por ejemplo, que tiene el mundo audiovisual, y al departamento que tiene le voy a poner industrias creativas. Tiene otro nombre, después se lo envío también a Claudia, que estoy seguro que tienen un trabajo, pero ver qué está haciendo el Ministerio de Economía ahí, sobre todo con estos fondos que también son al mundo audiovisual, para que no nos pille sorpresa un recorte ahí. Eso. Entonces, acordamos oficial al Ministerio de Economía, el ministro. Acordamos. Bien, ¿no hay algún otro varios? La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley que dispone la difusión obligatoria y gratuita de programas educativos a través de los canales de televisión de libre recepción y de radioemisoras regionales o locales durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe declarado en razón de la pandemia del COVID-19, boletín 13.440-24. Asiste para el estudio del proyecto el director ejecutivo de la Fundación Enseña Chile, Tomás Recart Baise. ¿Está esto el señor Tomás Baise? Sí, Recart Baise. Sí, está presidente. Y segundo, continuar con el estudio del proyecto de ley que establece el plan de ayuda a las y los trabajadores de la música nacional durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia COVID-19, boletín 13.539-24. Asisten para el estudio del proyecto el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, el señor Enrique Navarro Beltrán, y el profesor de Derecho Civil, especialista en propiedad intelectual de la Universidad de Chile, señor Carlos Urquieta Salazar. Para comenzar el punto y el objeto de la sesión, tiene la palabra el director ejecutivo de la Fundación Enseña Chile, señor Tomás Recart Baise. Adelante, don Tomás. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por recibirme hoy día, honorables diputadas y diputados. El objetivo de mi presentación es pedirle apoyo para que podamos transmitir vía radios clases para todo Chile, no solamente para estudiantes secundarios en este caso, sino que también es una oportunidad para poder transmitir a cárceles, hospitales y educación de adultos. Permítame partir con un minuto para que escuchen el programa de radio que hoy día se transmite en más de 240 frecuencias de radio.
Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile. Oye, ¿y qué viene ahora? Historia. Bienvenidos, queridísimos estudiantes, amigos, simpatizantes y curiosos a nuestra clase de Historia de la Radio Enseña, creada con mucho cariño por profesores de Enseña Chile. Yo soy el profe Pancho y estamos aquí para acompañarlos y seguir aprendiendo desde nuestros hogares. Hola. Es una pequeña introducción para sitiarlos en lo que es la Radio Enseña. Básicamente es una iniciativa de profesores de Enseña Chile que a partir del contexto de la pandemia emprenden y con la idea de poder llegar a sus estudiantes que están en los colegios más vulnerables de nuestro país, empiezan a hacer programas vía radio. Y así, en el fondo, pueden llegar a estudiantes que hoy día no solamente quizás no tienen internet o computación o computadores, sino que muchas veces no tienen la autonomía o los hábitos para poder estudiar de esa manera. Sin embargo, ellos están acostumbrados a escuchar la radio, a informarse por la radio. Es la vía de mayor confianza que hoy día se tiene y por ende esta vieja radio que nunca muere es tremendamente efectiva en el momento de llegar a nuestros estudiantes. ¿Cómo funciona la radio? Hoy día estamos desarrollando capítulos de 30 minutos dirigidos a estudiantes de séptimo y cuarto medio, pero sobre todo, ¿y por qué no he ido tan bien? Porque son clases entretenidas y desafiantes que le hablan al estudiante en su cultura. Son clases hoy día de matemática, lenguaje, arte, historia, ciencias, y además tenemos algunos capítulos que hablan de objetivos transversales. Hoy día hay más de 100 profesores trabajando en esto para producir estos 5 capítulos en las materias que yo antes mencioné. Quizás lo más importante es que con solamente casi 2 meses de operación, ya estamos en más de 195 radios, 231 frecuencias, y el programa se transmite en el 67% de las comunas del país, con una alianza estratégica con la Asociación de Radiodifusores de Chile y la Fundación FUCOA, perteneciente al Ministerio de Agricultura, para poder llegar a estos 3.000 escuelas que están atendiendo a 200.000 estudiantes en el sector rural. Hoy día tenemos una recepción de estudiantes muy positiva, sin embargo, dado que por definición no estamos llegando, estamos llegando a lugares donde no hay internet, es muy difícil generar ese canal de retroalimentación y tenemos que trabajar, como verán después, en ejercer esos canales. Pero ¿cuáles son las proyecciones? La proyección es poder aumentar la capacidad de producción, de modo de que podamos cubrir todos los aprendizajes priorizados que hoy día, en el fondo, entrega el currículum nacional. Segundo, bueno, y para eso es poder aumentar el equipo de profesores que hoy día están trabajando en cada asignatura. Segundo, es importante entender de que capítulos como arte, como ciencia y como historia, donde no hay una concadenación de los objetivos de aprendizaje, o sea, no es necesario pasar suma, después multiplicación y después Pitágoras. En arte y cultura yo puedo cubrir mucho más del currículum, de modo de promover la cultura en Chile. Y es fundamental esto, no solamente por la cultura, porque es fundamental promover el aprendizaje en Chile. Dejen transmitirle esta pequeña lámina, que es quizá el modelo más sencillo de cómo opera nuestra mente en el momento de aprender. El entorno, llámese así, es la clase, es donde yo estoy proveyendo de nueva información, de tratar de generar nuevas competencias o hábitos. Y para que yo aprenda, en el fondo, esta memoria de trabajo de donde se sucede el aprendizaje se conecta con mi memoria a largo plazo. O sea, para que uno aprenda, el entorno se junta con mi memoria a largo plazo y ahí se produce la sinergia que me permite el aprendizaje. La memoria a largo plazo muchas veces en nuestros estudiantes está vacía porque no tienen esa cultura. Y lo que yo quiero promover acá, una de las razones por la cual quiero promover la radio, es que vamos a llenar esta memoria a largo plazo con todo tipo de programas que permite el aprendizaje. Tercero, queremos hacer una mayor campaña de difusión en escuelas y liceos.
cuarto, poder difundir esto en mayores escuelas rurales, educación de adultos, cárceles, hospitales y personas en situación de discapacidad, por ejemplo, no videntes, cubrir todo el territorio nacional. Hoy día solamente estamos en el 67%, por no un capítulo al día, sino que 3 veces al día, porque no todos escuchan la radio a las 10. Algunos lo escuchan en la tarde, otros lo escuchan al almuerzo. Es necesario repetir los capítulos por día. Y, como decía antes, generar más canales para recibir retroalimentación. Entonces, lo que le quiero pedir a esta comisión es que pueda generar mayores incentivos para que las radioemisoras puedan producir estos capítulos, y no solamente en pandemia. Como dije antes, es fundamental para la educación de Chile poder llenar esa memoria de largo plazo con cultura para así promover el aprendizaje. Lo dejo acá, quiero ser respetuoso con el tiempo y recibo preguntas, comentarios de los honorables diputadas y diputados. Muchas gracias, don Tomás. Quería proponerle una ronda de preguntas inmediatamente para que pasáramos al segundo punto, hasta por 2 minutos, si es posible, que cada diputado y diputada que le interese hacer la pregunta a don Tomás Recart. Ofrezco la palabra. ¿Podría retirar la exposición de la pantalla? Pues si no, muchas gracias. Muy amable. No tengo acá, no veo, así que si me levanta la mano la diputada Marzán. Carolina Marzán, sí. Está en silencio, diputada. Está en silencio. El micrófono, ahí sí. Ahí sí, ya, muchas gracias. Buenos días, Tomás. Un gusto saludarlo. La pregunta que le quiero hacer, muchas gracias, la pregunta que le quiero hacer es, yo no, de repente se me va el audio, ojo, por eso a lo mejor puede que lo haya dicho. ¿Cuáles son las formas de financiamiento que ustedes, bueno, escuché que tienen del Ministerio de Agricultura, la Fundación FUCOA, ¿no? Y una alianza con la Asociación de Radiodifusores de Chile. ¿De qué manera, cuál es el recurso, de qué manera concreta nosotros podemos apoyar? A mí me parece muy buena esta iniciativa. Yo encuentro que la radio es un medio que además es mágico. No se corta en las peores tragedias nacionales. Nosotros hemos estado siempre acompañados con la radio, y si no, con la radio a pilas, si se corta la luz, eso es fundamental, porque es el gran y tremendo medio de comunicación por el que nosotros nos conectamos. Soy una fan de la radio y lo reconozco. Entonces, ¿en qué estaría topando? ¿Hay algún tema, digamos, de orden económico, de orden práctico, de orden técnico? ¿En qué estarían topando para que pudieran ampliarse de este 67% de comunas del país? Y saber también cómo ustedes miden el impacto, de qué manera lo están haciendo, cuál es el feedback que tienen con los alumnos, las alumnas, en fin, y a los niveles que llegan en general con los educandos. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias, diputada. Perdón, ¿hay más diputados que quieran preguntar? El diputado Crisotti. Adelante, diputado Crisotti. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarlos a cada uno de ustedes y, por supuesto, a la expositora, a Tomás. Felicitarlo por esta iniciativa que está permitiendo hoy día poder llevar contenidos educacionales a muchos niños y, sobre todo, a lugares más apartados. Y la Carola, la diputada Marzán, tenía la misma inquietud mía respecto de cuál es el financiamiento que hoy día están teniendo, cuál es el apoyo, si han tenido algún apoyo estatal aparte de esta fundación vinculada a la agricultura. Y segundo, ¿qué gestiones ustedes han hecho o qué podríamos hacer nosotros para poder ampliar a todos aquellos lugares que usted nos planteó en la exposición? ¿Y cuál es la vinculación que hoy día existe con Archi?
y si es que han tenido además relación, que es algo que yo planteé la semana pasada, para poder utilizar la red de radios comunitarias o que están asociadas a municipalidades, que por lo general en los lugares más chiquititos y más apartados existe una radio comunitaria asociada a una municipalidad, y si es que han tenido alguna vinculación con ellos para poder replicar obviamente esta potente señal que hoy día está permitiendo poder llegar con contenidos educacionales a muchos niños. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Tizotti. ¿Algún otro diputado o diputada? Sí, el diputado Alarcón tiene la palabra. Ahí. No. Ahí sí, ahí sí. Gracias, señor presidente. Felicitaciones, Tomás. Yo también, de niño, que admiro mucho la radio, porque uno puede moverse y siempre está escuchando. Lo que sí me gustaría plantear, que con respecto al tema de las artes, más que datos, por ejemplo, en la música, la gente escuchara más que capacitarse intelectualmente. En el tema de las artes, bueno, que claro, no vas a poder mostrar imágenes, pero en la medida de lo posible que cuando se hable de las artes se exponga, porque es otra vía, no llega por el intelecto, llega por el corazón. Eso nada más. Felicitaciones, muy buen trabajo. Muchas gracias, diputado Alarcón. ¿Algún otro diputado o diputada? El diputado Pardo, presidente. El diputado Pardo, presidente, perdón, el diputado Pardo tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Quiero complementar, hola, Flor. Quiero complementar un poco las preguntas. En su presentación habló de incentivos y, bueno, primero felicitar porque en 2 meses han logrado un avance importante del proyecto. Yo, conociendo un poco cómo es el mundo de la radio, creo que lo que ustedes han ido es identificando radios que están asociadas a sectores donde hay una necesidad de contenidos como el que ustedes están promoviendo, y ese trabajo es bien detallado, no es como el espíritu del proyecto que estamos debatiendo, que es establecer una franja común para todos, y en ese sentido la pregunta es: ¿qué tipo de incentivos cree usted que son los que podrían funcionar mejor para agilizar este círculo virtuoso de por un lado una fundación que tiene la capacidad de generar buenos contenidos y por otro lado la necesidad de colocarlos a disposición no de todo el público, sino que de aquel público que lo necesita? Y en ese sentido me imagino que seguir identificando las radios adecuadas para el lugar y el público adecuado es parte del desafío que ustedes tienen. Gracias. Muchas gracias, diputado Pardo. El diputado Bartolú parece que quería hablar, pero está hablando por teléfono. Sí. Ya, entonces, básicamente quería hacer la misma pregunta que estimuló el diputado Pardo. Bueno, agradecerle la exposición, me parece interesante que en 2 meses hayan logrado cubrir tanto espacio. Lo que quería preguntarle es si él considera que la iniciativa del proyecto de ley que estamos, por el que está invitado también a exponer el señor Recart, son incompatibles, porque parece que están cubriendo espacios similares. ¿Cuál sería la dificultad que coexistieran estos 2 espacios? La franja que el Estado pondría y la labor que están haciendo ustedes. Tiene la palabra el señor Recart para contestar las preguntas que se hicieron. El diputado Bartolú está pidiendo la palabra, presidente. Sí, diputado Bartolú tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los estimados amigos y colegas. También saludar a don Tomás. Y tengo una duda solamente para que si me la puede aclarar. Habló de cápsulas de 30 minutos por día, pero en su informe colocó 3 veces al día. ¿Eso significa 1 hora y media por día o la cápsula de media hora se divide en 10 minutos por cada vez? Esa es la consulta que tengo. Muchas gracias, diputado Bartolú. Tiene la palabra don Tomás. Ahí va.
Sí. Ahí, don Tomás. Muchas gracias a todas sus preguntas. Voy a tratar de ser lo más directo posible. Muchas gracias. El incentivo que necesitamos es poder darle algún, especialmente hacia las radios, porque hoy día está financiado la fundación. La fundación, este programa en particular está financiado por la Fundación Mustakis. Son 30 millones de pesos de aquí a final de año. Generosamente la Fundación Mustakis ya va a proveer, pero para poder repetir el programa de 30 minutos 3 veces durante media hora a las 10, media hora a las 2 y media hora a las 5, por ejemplo, necesitamos que las radios tengan algún tipo de apoyo económico para que ellos puedan cubrir todo este tiempo, en el fondo, con un programa que no hoy día se le está pagando a la radio. Hoy día nosotros le pagamos 0. Y es posible que la pandemia se extienda de aquí a mucho tiempo más. Y por ende es necesario que esas radios puedan cubrir ese espacio con alguna retribución económica, porque si no, las radios lo están pasando muy mal también. Las radios hoy día no tienen mucho auspicio, o sea, la parte económica le está pegando mucho a ellos también. Entonces, si queremos que todo el territorio nacional, no tienen por qué ser todas las radios, había una pregunta de radios comunales, hoy día estamos bastante distribuido aleatoriamente. Hay radios comunales, radios grandes, radios chicas, pero uno podría hacer una gestión de inteligencia y decir, ya, ¿cuáles son las radios más efectivas para cubrir todo el territorio? Y a ellos decirle, ¿por qué no pasa estos programas de media hora todos los días, pero no una vez, 3 veces? Y poder darle algún tipo de incentivo económico. Yo no tengo ninguna acción con la radio, no tengo ningún interés. El único interés es que se pueda escuchar y que se pueda escuchar harto. Y porque efectivamente genera una cultura necesaria para el aprendizaje. Y todos hemos tenido una buena experiencia con la radio y por eso no ha ido tan bien. Por eso esto se ha expandido enormemente. Más allá, y creo que genera un vínculo mucho más potente que el Internet, mucho más potente que incluso la televisión. Entonces es importante poder ayudar a las radios de Chile para que esto pueda reproducirse 3 veces al día de aquí, ojalá hasta diciembre. Eso es la petición que yo le pido a esta comisión, ayudar a la radio. Yo no tengo ningún interés con la radio, ninguna acción, nada, pero noto el esfuerzo que están haciendo y es necesario ayudarles para que puedan transmitir en todo Chile el programa, ojalá 3 veces al día. Creo que con eso respondo en general todas sus preguntas. Corríjanme si no es así. Muchas gracias, don Tomás. ¿Alguna duda? ¿Algún diputado quiera preguntar? El diputado Cruzco, ¿qué presidente tiene levantada la mano? Diputado Cruzco, que no lo había visto llegar. El diputado Cruzco que tiene la palabra. Por 3 minutos, hasta 3 minutos. Hasta 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a la comisión, saludarle a usted, a la secretaria, a los que nos acompañan, a Tomás Recart. Y bueno, el trabajo que ha hecho Enseña Chile hace mucho tiempo es un trabajo muy destacable. Y tiene razón. Acá, evidentemente que hay que hacer algunos esfuerzos, lo mencionó en su momento el diputado Díaz, respecto del fondo de medio. El fondo de medio es una cosa, pero sabemos perfectamente hacia dónde se están dirigiendo hoy día la gran mayoría de los recursos. Pero no podemos abandonar, obviamente, los esfuerzos que se hacen en educación y no podemos abandonar también a las radios. Por tanto, acá hay varios mecanismos que yo creo que a veces no se han mirado con atención y yo creo que es importante usarlos. Cuando Tomás señala que la Fundación Mustakis generosamente aporta 30 millones, yo me imagino que se puede hacer un esfuerzo mayor también desde el mundo privado, y yo sé que muchos donantes lo hacen, pero a veces no encuentran por parte del Estado los instrumentos necesarios, los instrumentos eficientes, eficaces, para precisamente ir en ayuda de iniciativas como la que está señalando Tomás, que obviamente apoya las radios, llega a todas partes y de alguna forma funda también el proyecto que ha presentado la diputada Nullado. Hay un instrumento que es precisamente la ley de donaciones para emergencia, el tratamiento de donaciones que hace el Servicio de Impuestos Internos para la pandemia COVID, que yo creo que no se ha aprovechado como instrumento, al menos para los efectos de este tipo de iniciativas, que son iniciativas educacionales
o de carácter cultural. Las donaciones con este instrumento están exentas de impuestos a las donaciones de la ley 16.271, impuestas de timbre y estampilla, impuestas del trámite de insinuación, que es un trámite que, a juicio mío, siempre inhibe de que la donación se pueda llevar adelante con facilidad. Nosotros hemos propuesto, y es difícil porque hay una pelea ahí también entre abogados civilistas, eliminar el trámite de insinuación, dado que hoy día existe la declaración electrónica y que es fácilmente corroborable, ¿verdad?, las inconsistencias que pueden haber en las mismas declaraciones si es que se dona una suma más o menos importante. Pero ahí hay un instrumento, y que sería bueno eventualmente que nosotros pudiéramos generar algún tipo de iniciativa para crear un fondo, ¿verdad?, que esté exento de todas estas pagos o gravámenes, para precisamente ir en ayuda, por ejemplo, de iniciativas como las que está proponiendo aquí Tomás Recart. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Kurkoke. Daríamos por terminado el punto, agradeciéndole a don Tomás Recart Valse su participación. Para continuar con el estudio del proyecto de ley que establece el plan de ayuda a las y los trabajadores de la música nacional durante el estado de excepción constitucional de la catástrofe por pandemia COVID-19, boletín 13.539-24, asisten para el estudio del proyecto el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, don Enrique Navarro Bertrán. Tiene la palabra don Enrique. Muchas gracias, presidente. Agradezco la invitación para exponer en mi condición de profesor de Derecho Constitucional. Obviamente me voy a limitar a los aspectos que estimo que tienen significación de esta naturaleza. Se trata de una normativa que establece ayuda a los trabajadores de música durante este periodo de emergencia, y entre sus fundamentos se invoca la emergencia, el estado de catástrofe, la grave situación en que enfrenta la cultura y las artes, iniciativas internacionales, resguardo y promoción para músicos e intérpretes, y la actual normativa que establece una cuota de un 20% de programación musical en radio, y en definitiva la promoción de la solidaridad como una medida humanitaria en este momento. Esa es la idea incluso matriz, establecer un plan de ayuda a autores e intérpretes nacionales y trabajadores del rubro, tales como técnicos, sonidistas, entre otros, mediante el aumento de la difusión. Hay 3 disposiciones, un artículo que aumenta, ¿no es cierto?, del 20 al 50% la emisión nacional, luego un fondo solidario de emergencia y finalmente un mecanismo de sanciones de carácter general. Lo primero que habría que analizar es si se trata de una materia que es o no de iniciativa exclusiva del presidente. En mi opinión, claramente aquí, en principio, no debiera ser, porque en realidad las materias, a menos que digamos que se estimara que esto es un tributo, digamos, obviamente en ese caso sí, pero no tiene naturaleza, es una carga que sería impuesta transitoriamente por un periodo y se relaciona así indirectamente con competencias a los órganos de la administración, particularmente el Consejo Nacional de las Artes y el Servicio de Impuestos Internos, y ahí podría tener una relación con una materia de iniciativa, pero en principio me parece que está dentro del ámbito de mociones parlamentarias. ¿Qué aspectos me parece importante también tener presente en relación a los derechos fundamentales que estarían aquí en juego? Obviamente a las radios y los medios de comunicación les asiste la libertad de información en un sentido amplio, como establece la Constitución, para emitir e informar sin censura previa, en la forma y por cualquier medio, y por supuesto respondiendo de las situaciones de abuso. La jurisprudencia ha dicho que este derecho fundamental es esencial para la convivencia democrática, el intercambio de ideas, de puntos de vista, emitir y recibir mensajes, la libre crítica, investigación científica y el debate, la creación artística, el diálogo sin restricción, censura ni temor y la existencia de una opinión pública informada. En los pactos internacionales, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y el Pacto San José, se establece esta libertad de buscar, recibir y difundir información, considerando todos los aspectos que digamos, el contenido mismo esencial de esto
establece. ¿Y cuál es el contenido esencial de esta libertad? Supone, ¿no es cierto?, acceder, recibir, propagar información sin mecanismos de coacción. También se ha dicho que tiene un componente social, reitero, que es este derecho a recibir la información, opiniones y expresiones que los demás quieran transmitir, derecho que corresponde a toda la comunidad. En suma, si leemos lo que estiman los autores, este derecho supone, 1, investigar y buscar información y opinión, difundir por cualquier medio opiniones e informaciones de relevancia pública, el derecho a no ser censurado, el derecho a dar acceso a las fuentes de información, secreto profesional, por supuesto, el derecho de cláusula de conciencia y el derecho de acceso y utilización de los instrumentos y medios naturales o tecnológicos necesarios. Para esto, reitero, supone el derecho a recibir información, seleccionar la información y los medios a través de los cuales se reciba, ser informado de manera veraz y oportuna, preservar la honra y vida privada, rectificación o respuesta en su caso, y solicitar la imposición de responsabilidades en caso que se infrinja el ordenamiento, tal como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es esta una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Y acá, en este punto, quiero referirme. La propia Corte Suprema también ha dicho que cualquier limitación que se establezca siempre tiene que ser de carácter restrictiva y sin mecanismos, obviamente, de censura previa. La posibilidad de limitar o de alguna manera regular este derecho. Hago referencia a algunos casos que han sido validados. Por ejemplo, la franja televisiva, como se sabe, en su momento se cuestionó por algunos medios de televisión que solo se les impusiera, y eso se validó también por un periodo, obviamente, y para el periodo de las primarias también. Ciertas obligaciones legales que puede tener, ¿no es cierto?, un urbanizador o modificaciones en materia de contratos que se aplican inmediatamente. El turno de los abogados, la gratuidad, el Tribunal Constitucional estimó que se justificaba esa carga, pero no la gratuidad. Financiamientos que son anteriores incluso a la entrada en vigencia de la Constitución, como en las compañías de seguros respecto de instituciones como Bomberos de Chile, mecanismos de caducidad. Y aquí el tribunal ha establecido en general que estas medidas deben ser mesuradas, razonables, proporcionadas, que no desnaturalicen otros bienes jurídicos, que se tenga en consideración también la función, la relevancia que tiene la actividad, los beneficios que producen y, por supuesto, en general, que estas restricciones sean determinadas y específicas, o sea, que no afecten la esencia del derecho, no impidan su libre ejercicio y, por tanto, también esté gobernada por criterios de igualdad. Y en tal sentido, aquí hay un principio muy relevante que es el principio de la proporcionalidad y la racionalidad de la decisión. La Constitución lo que prohíbe al legislador y a la autoridad establecer diferencias arbitrarias, o sea, aquellas que carecen de justificación, fundamento, racionalidad, y por tanto puede el legislador intervenir siempre y cuando, reitero, se trate de medidas adecuadas, necesarias y tolerables. Por ejemplo, se ha establecido ciertas obligaciones en materia de transparentar remuneraciones en los medios de comunicación pública, así se ha señalado por la normativa de transparencia. En definitiva, lo que está en juego es si una medida impuesta por el legislador pudiera, en los términos que se establece de un 50% de la emisión, ¿no es cierto?, supongamos de la música que emite un medio como una radio, pudiera considerar que está afectando el libre ejercicio de la libertad de información, en el más amplio sentido de la palabra, así como la Constitución prohíbe, ¿no es cierto?, tributos manifiestamente desproporcionados e injustos, que alguien pudiera, como titular de un medio radial, estimar que está afectando el libre ejercicio de su libertad también de informar. El aumento, ¿no es cierto?, de un 20 a un 50%, en mi opinión, podría, a pesar de que obviamente por un periodo transitorio, podría por algunos estimarse que está en una situación límite en cuanto a que está afectando el libre emprendimiento, además que tiene esa radio para incluso
emitir, digamos, su propia música o creación o la propia, de acuerdo a la línea editorial que tenga ella misma. La Constitución no establece esto de manera matemática y, por supuesto, es algo que hay que precisarlo casuísticamente. Yo por eso me he referido a los criterios que ha tenido la jurisprudencia en casos que son en realidad de carácter permanente. Aquí, reitero, la situación es transitoria y, por tanto, uno podría utilizar algunos ejemplos como los que ya señalaba respecto de la televisión en periodos de ciertas cargas que se le impone preelectoral, digamos, o anterior a una primaria. Eso es en términos generales lo que quería señalar. Obviamente también está involucrado el libre ejercicio de su actividad, pero básicamente, de acuerdo a la jurisprudencia, es la libertad de información y de creación la que está aquí en juego y que pudiera eventualmente estimarse por algunos que es una carga excesivamente onerosa y alta y que afecta su independencia como medio. Eso es lo que quiero plantear en términos generales. Muchas gracias, don Enrique Navarro Bertrán, muy agradecido. Tenemos invitado al profesor de Derecho Civil, especialista en propiedad intelectual de la Universidad de Chile, el señor Carlos Urquieta Salazar. Vamos a ver la exposición de él y después hacemos la ronda de preguntas pertinentes. Don Carlos Urquieta. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, buenos días, señor presidente. Buenos días, señores miembros de esta comisión. Bueno, aquí en mi calidad de profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, especialista también en Derecho Civil y en Propiedad Intelectual, vengo a manifestar mi opinión respecto a este proyecto de ley que establece el plan de ayuda a las y los trabajadores de la música nacional durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia del COVID-19. Bueno, como ideas generales de este proyecto, podemos decir que aquí lo que se busca es un mecanismo que permita a autores e intérpretes nacionales y trabajadores del rubro percibir, como señala el proyecto, un beneficio social consistente en un ingreso en dinero para paliar todos estos problemas que han surgido a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Para financiar esto, se propone crear un fondo solidario de emergencia para las y los trabajadores de la música por la vía de aumentar el porcentaje de música nacional que deben obligatoriamente transmitir las radios. Se aumenta hasta un 50% y después por un periodo de 90 días y después un periodo de 90 días en el cual sería de un 30%. Y además se establece la obligación para la televisión abierta de difundir un 20% de música nacional, es decir, de autores e intérpretes chilenos. El fondo sería recaudado, dice, por quien administre los derechos de autor y quien además administrará y pagará a los beneficiarios. Para entender un poco este tema, yo le quiero dar una perspectiva más desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Podemos señalar que bueno, el marco normativo de la propiedad intelectual está establecido por la Constitución, una norma del Código Civil, y en particular, respecto a los derechos de autor, tenemos nuestra ley 17.336, llamada Ley de Propiedad Intelectual, pero en realidad es una ley de derechos de autor y derechos conexos. Para entender el mecanismo que establece la propiedad intelectual, podemos decir que bueno, la propiedad intelectual se refiere a este conjunto de normas y principios relativos a ciertas creaciones del intelecto humano que, cumpliendo ciertos requisitos, van a pasar a formar parte de la esfera de interés de una persona. Entonces vamos a tener ciertas personas que van a ser titulares de derechos de propiedad intelectual, y este derecho va a recaer sobre un bien inmaterial que podrá ser una obra de la inteligencia, un invento, una marca comercial, un diseño, etc. Aquí estamos hablando de obras de la inteligencia, y el sistema que establece la ley 17.336 sobre obras de la inteligencia, digamos, se asienta sobre tres pilares.
Uno, en primer lugar, tenemos los derechos de autor, es decir, aquellos derechos patrimoniales y morales que tienen los creadores. En segundo lugar, los derechos conexos al derecho de autor. Y aquí nos va a interesar los derechos que tienen los artistas e intérpretes. Y en tercer lugar, las entidades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos. Es decir, unas entidades que han sido creadas para poder recaudar los derechos de autor y conexos y poder repartirlos a los autores. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Las entidades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos son estas organizaciones que la ley les atribuye esta posibilidad de recaudar y distribuir las remuneraciones de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes por la comunicación pública de sus obras, interpretaciones o ejecuciones. Único medio eficaz para que estos puedan controlar el uso de estos bienes intelectuales, recaudar y distribuir las remuneraciones a que tienen derecho por la explotación de los mismos. En Chile, de acuerdo a la ley 17.336, estas entidades deben constituirse como corporaciones de derecho privado. Como todos ustedes bien saben, señor presidente, supongo que conoce bastante de cerca esta institución, la entidad de gestión colectiva en relación a la música en Chile es la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, conocida como SCD. A esta se afilian voluntariamente autores e intérpretes o ejecutantes de música para que ésta recaude lo que deban pagar a quienes exploten obras, interpretaciones o ejecuciones ajenas para luego repartirlo entre los titulares de los derechos. Es así como es la SCD la que recauda de las radios una suma de dinero por la parrilla de temas musicales que pasan. Lo mismo pasa con canales de televisión, incluso con cines y también con locales en los cuales se exhibe esta música, como podrá ser en restaurantes, discotecas, pubs, etc. Incluso hoteles y otros más. Aquí, digamos, el brazo de la SCD ha sido muy eficiente, ha hecho un muy buen trabajo de recolectar estos derechos de autor y conexos para poder luego repartirlos entre los autores y los artistas intérpretes. Bueno, entonces, así funciona este sistema. La ley establece esta obligación que recae sobre radioemisoras y sobre canales de televisión para emitir diariamente un porcentaje, digamos, de música chilena. Esto, el profesor Bertrán ya se refirió bastante a este tema, pero podemos decir que este asunto ya estaba comprendido en una ley anterior, digamos que era la ley de fomento a la música chilena, la ley 19.928, que estableció el 20%, la ley del 20%. Y en ese momento, cuando se discutió ese asunto, bueno, existieron algunas objeciones de constitucionalidad, el mundo, sobre todo de la Archi, reclamó acerca de este tema, pero en la discusión parlamentaria se estableció que este problema de constitucionalidad, la verdad es que no era real, puesto que no se estaba pasando a llevar ni la iniciativa económica ni el derecho de propiedad. Es decir, aquí existen razones fundadas por las cuales es posible limitar este derecho, y en este caso, para esa ley era el fomento de la música chilena, y en este caso es una medida provisoria que lo que busca es reunir mayores recursos para ayudar a los músicos chilenos. Por lo tanto, estaría justificada este aumento, digamos, provisorio en lo que las radios y televisiones debieran pasar, digamos, este 50%. Sin embargo, bueno, aquí estamos hablando de este artículo primero,
tal vez, como un tema de técnica legislativa, creo que habría que agregar la expresión a continuación de intérpretes, la expresión ejecutante. No es lo mismo un intérprete que un ejecutante. El intérprete es el que lo realiza con su cuerpo, con su voz, y el ejecutante es el que utiliza algún instrumento. Entonces, eso técnicamente habría que corregirlo. Un tema que puede llamar la atención y que es importante es que aquí se crea un fondo solidario de emergencia para las y los trabajadores de la música. Un fondo de emergencia. Y este fondo se compone por la diferencia que se produce entre la recaudación del porcentaje de música chilena emitido por radio de acuerdo a la Ley de Fomento de la Música Chilena, es decir, este 20%, y el 50%. Esa diferencia pasaría a formar parte de este fondo. El inciso segundo del artículo 2 señala que el fondo será gestionado por quien administre los derechos de autor. Entonces, ahí se plantea una primera cuestión. Bueno, en primer lugar, son quien administra los derechos de autor y los derechos conexos también. Digo. Aquí hay que tener claro que derechos de autor y derechos conexos, la ley 17.336 los diferencia, y por lo tanto habría que agregar, digamos, esta salvedad. Quienes administran los derechos de autor o conexos en Chile son las entidades de gestión colectiva, eso ya lo dijimos. Y a estas entidades de gestión colectiva se le está imponiendo una carga por un periodo limitado del tiempo por vía legal. Hay que destacar que la misma ley establece que la entidad de gestión colectiva va a ser remunerada con cargo de dicho fondo. Digamos, no va a administrar este asunto de forma gratuita, sino que, como lo hace habitualmente, estas corporaciones son sin fines de lucro, pero tienen, por supuesto, gastos internos, gastos de administración. El mismo proyecto establece que la entidad de gestión colectiva va a ser remunerada por esta administración. Un asunto que cabe llamar atención es que la ley señala quiénes serán beneficiarios de este fondo. Y dice, serán aquellos que se encuentren en una nómina. Ahí hay alguna suerte en duda, porque no establece bien quién va a crear esa nómina, quién la va a establecer. Parecería que podría ser la SCD, pero no sé, no queda suficientemente claro a mi juicio, y eso debiera ser precisado. ¿Quién va a tener esa obligación? Porque se establece un plazo de 5 días. Y dice, pasarían a formar parte de dicha nómina, y establece ahí ciertos criterios para ver quién estaría dentro de la nómina. Un problema que se podría plantear y que habría que precisar es que podrían pasar a ser parte de dicha nómina personas que no caben dentro del concepto de autor, de artista o de intérprete. Y esto lo vincula un poco con con el proyecto de ley y con lo que se señala, digamos, en el proyecto de ley mismo y en sus fundamentos. Porque, bueno, la idea es como que esto sea una ayuda social para todos los que están vinculados a la música. Y por lo tanto, tal vez habría que ser más explícito en quienes pasarían a formar parte de dicha nómina. Estaría limitada solamente a los autores, artistas o intérpretes, o además trabajadores vinculados a la música también. Por ejemplo, personas que trabajan en teatros o personas que, en lugares en los cuales se pasa música, por ejemplo, que se han visto afectados, u otros, por ejemplo, sonidistas, gente que pone que las luces, etc. Ellos podrán ser beneficiarios del fondo. De acuerdo a lo que se señala en el proyecto, en la explicación del proyecto parecería que sí. Entonces, no está claro. Un problema aún mayor es que si es que consideramos que los socios o miembros de la SCD, los autores, artistas e intérpretes de la SCD, o sea, los que tienen un vínculo contractual con la SCD, van a ser afectados por esta norma del 50%, no veo problema a que la ley en forma provisoria establezca, por un lado, que
exista esta obligación de radio y televisión de establecer un porcentaje de música chilena, y esto a su vez implica que estos miembros de la SCD van a recibir, por lo tanto, mayores recursos, y la diferencia sería que se crearía un fondo, digamos, que los repartiría, y no sería la propia SCD. La SCD solamente administraría un fondo, pero no sería el mismo fondo que habitualmente administra. Pero, como está planteado el proyecto, personas que no tienen un vínculo actual con la SCD serían beneficiarias de este fondo. Entonces, ahí se produce, digamos, entonces sería un fondo administrado por la SCD, pero que no beneficiaría solamente a los miembros de la SCD, sino que también a otras personas, a otros artistas, intérpretes o ejecutantes. Entonces, tal vez una manera de salvar esto sería que en la ley se estableciera que los autores, intérpretes y ejecutantes pasen a formar parte por la sola disposición de la ley y por este periodo de tiempo de esta entidad, de la entidad de gestión colectiva de derechos que administre este fondo. Porque así, digamos, no vamos a tener personas que pertenecen al SCD o a la entidad de gestión colectiva y personas que no pertenecen a la entidad de gestión colectiva. Por último, en el último artículo se establece una sanción, y parece una sanción, y dice que es una sanción para un caso bien específico, que cuando existe un grupo musical, ellos pueden ponerse de acuerdo cómo se repartirá este dinero. Yo escuché la sesión anterior, y ahí habían quejas importantes respecto de que la aplicación de esta ley de fomento de la música chilena, la ley del 20%, la verdad es que no se fiscalizaba. Y al parecer no se... Entonces, podría ser esta una ocasión de corregir eso, pero además, a lo menos, habría que en este proyecto de ley establecer algún tipo de sanción para el caso del 50%. ¿Qué pasa si esto no se cumple? Va a ser, podríamos ascribirnos a la misma sanción y procedimiento que establece la ley de fomento a la música chilena, la ley 19.928. Esa es la opción más fácil, pero digamos que a mi juicio no debiera establecerse una ley sin que se establezcan mecanismos para poder controlar y eventualmente sancionar a las radios o la televisión en caso de no cumplir con el porcentaje de música chilena. Bueno, eso es más o menos lo que tengo que señalar, y quedo atento a las preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Urquieta Salazar. Le agradecemos ambas exposiciones y abrimos la ronda de preguntas de diputados y diputadas. Está inscrito... ¿Puede levantar la mano? Porque no alcanzo a ver está muy lejos la manito. Pardo. Cruzcoque. Pardo, Cruzcoque. ¿Cómo se va a dictar el tiro? Cruzcoque. ¿Qué más? Seguramente sea. A ver, está Alarcón. Celis. Alarcón primero. Alarcón. Celis. Estamos Pardo, Cruzcoque, Alarcón y Celis. ¿No hay más palabras pedidas? No. Ya. Les pediría que nos remitieran a los 3 minutos para que pudiéramos alcanzar a que respondieran si hay alguna respuesta. Algo que responder. El diputado Pardo tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer las dos exposiciones. Reiterar dos premisas equivocadas del proyecto. Primero, que modificar y subir a un 50% de exhibición de música chilena de un día para otro y en forma transitoria es algo fácil y que no tiene costos en el funcionamiento de las emisoras y costos en audiencia. Eso es una premisa realmente absurda, pensar que esto es llegar y disponer que se cambia el formato de un día para otro. Y segundo, suponer que se va a recaudar más dinero cuando vemos que la radio, la televisión y todas las actividades están deprimidas al máximo y por lo tanto la
la fuente de ingresos que supone este proyecto, que es la facturación de la radio, hoy día está probablemente con una caída superior al 50 o al 70% en la mayoría de los casos. Pero me quiero referir a las dos presentaciones para hacer las preguntas del caso. El profesor Urquieta dijo que esto no tenía efecto en los derechos constitucionales. Tiene efecto. Lo que pasa es que la Constitución establece que, habiendo una causa fundada, se pueden establecer este tipo de cargas. Es el caso que ocurrió con la ley del 20%, en que se estimó que para el fomento de la música chilena había suficiente fundamento para restringir la libertad de expresión, la autonomía, en fin, y todos los derechos constitucionales que se cargaron o se grabaron con esa ley. Pero en este caso no es para el fomento de la música chilena, es para ayudar a un grupo determinado de chilenos. Entonces, la pregunta para el profesor Navarro es si, de acuerdo al estándar constitucional, es legítimo imponerle una carga a un grupo que está igualmente aproblemado para beneficiar a otro grupo que está igualmente aproblemado, porque aquí ya no estamos hablando del fomento de la música, sino que estamos hablando de ayudar económicamente a un grupo de chilenos. En segundo lugar, para el profesor Urquieta, preguntarle si legalmente la SCD o alguien puede hacer lo que propone este proyecto de ley, que en el fondo es obligar a tocar más música chilena, pero aquellos artistas y ejecutantes que se vean beneficiados con ese mayor número de música chilena, a su vez tendrían que renunciar al beneficio de la supuesta mayor recaudación para esa plata repartírsela directo a músicos que no están siendo tocados en la radio, porque eso en el fondo es lo que hace el proyecto. Dice, vamos a crear un fondo solidario para beneficiar a una determinada cantidad de personas, pero esas personas en su mayoría no van a estar en la parrilla de la radio. Las radios van a tocar seguramente músicos que están registrados en la CCD y dentro de eso aquellos que son más populares y más cercanos al formato de la radio. Entonces, para el profesor Urquieta, si eso es legal, y segundo, si es eso legal, ¿por qué no recurrir entonces a un fondo, directamente a un fondo solidario? La CCD tiene más de 10 millones de dólares en depósitos a plazo. ¿Por qué no disponer directamente un fondo solidario para ayudar a los músicos y no hacer esta vuelta tan alambicada que no tiene efecto, además porque, reitero, con las facturaciones que hoy día se aprecian, no sé cuál es el fondo solidario que se va a poder formar. Para el profesor Navarro también, en la misma línea, primero, si se puede hacer esto de imponer un gravamen a un grupo de privados para beneficiar a otro grupo de privados, ya no estamos hablando del fomento de la música solamente, y segundo, también preguntarles si en este caso el costo, o sea, el poco beneficio que se va a obtener de esto, dada la baja facturación, amerita, de acuerdo a los estándares constitucionales, imponer una carga tan onerosa para obtener un beneficio tan mezquino. Esas son las preguntas, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pardo. Tenemos un gran pequeño inconveniente. La sesión termina a las 9:50. Quería, señora Claudia, que me dijera hasta cuánto lo podemos extender, o si terminamos la sesión en el tiempo que corresponde con la exposición con las preguntas del diputado Cruzcoque, y le pedimos a los otros diputados que hagan las preguntas por escrito, se las mandamos a los académicos para que puedan responder por escrito. Señora Claudia. Presidente, la sala parte a las 10, así que reglamentariamente 10 minutos antes, y lo más que podríamos prorrogar son 5 minutos. Ya, entonces No más tiene 10 minutos el diputado Cruzcoque para su exposición, y al resto, al diputado Responde, al diputado Celi, les pido que manden las preguntas por escrito para que las puedan responder Tiene 3 minutos el diputado Cruzcoque. Adelante. Gracias, presidente. Agradecer las exposiciones del profesor Navarro, exmiembro del Tribunal Constitucional, el profesor Urquieta. Y mis dudas son a ver, yo entiendo que uno pueda tener opinión, o que eventualmente el 50% sí puede afectar el límite de la libertad de programación y la libertad de propiedad y otros, qué sé yo. Se discutió en su momento con el 20%, y con el 50% eventualmente atendía la circunstancia de pandemia. Uno podría decir, bueno, puede ser por un tiempo acotado razonable. Puede ser, y eso me parece más discutible. Sin embargo, mis dudas son mayores respecto de la creación de este fondo solidario, y quería preguntar qué sucede con los derechos de terceros
respecto de este fondo solidario, porque se puede señalar el porcentaje está bien, ¿verdad? Pero la creación de un fondo a costa de derechos que son de otros, sin que haya la cesión de cada uno de los autores de los montos que van a terminar componiendo el fondo, que son parte de su propiedad, o parte de sus derechos de autor y con los que cobran, ¿verdad? Me parece que requeriría al menos de una cesión de esos derechos explícita por parte de cada uno de los autores. Pero más extraño me parece también que sea la SCD quien deba repartirlos, y ahí coincido con lo que señalaba el profesor Urquieta, agregándose además que la SCD, dentro del contrato que tiene con el convenio que existe con los autores, cobra un porcentaje por esa administración, porque tiene el derecho a cobrarlo, porque hace una pega de gestión y hace bien ese trabajo. Entonces, preguntarle también a los profesores, no va a haber tiempo para la respuesta, si no fuera la SCD quien repartiría ese fondo, ¿dónde se alojaría ese fondo? Y ahí se me abre también una pregunta respecto a la admisibilidad del proyecto, porque entiendo que es solo el Ejecutivo quien puede crear nuevas funciones de servicios públicos, o sea, eventualmente, y está dentro de la conversación puesto por el mismo diputado Barrera, ¿verdad?, que señaló que se podría disponer que algún servicio público eventualmente tomara esta función. Entonces, ahí me parece que hay otro de los problemas que este proyecto tiene. Acá tanto la SCD como la ARCHI se han opuesto a este proyecto, asunto que yo no había visto nunca. Pensé en algún momento que se podía entusiasmar la SCD. Yo estuve en la discusión anterior del 20% y me opuse, por supuesto, y generamos mecanismos alternativos junto con la SCD y Profobi, y hubo un acuerdo ahí con ARCHI, pero aquí se está oponiendo ARCHI y se está oponiendo además la SCD. Pero mis dudas van por el lado de la administración y la creación de este fondo, además de las sanciones que también se mencionaron. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Extendemos por 5 minutos, entonces, para alcanzar a que el diputado Alarcón pueda hacer su pregunta. Gracias, señor presidente. Está interesante todo el tema. Sí, me gustaría que el señor Urquieta nos dejara el número de la ley que regula esto, para, por ejemplo, ver si hay mucha diferencia entre lo que se dice la ley con respecto a la recopilación de derechos y lo que dice con respecto a la distribución de esos derechos. También estoy de acuerdo en que tiene que haber algo ahí como para que las personas que tienen mayor recaudación puedan voluntariamente ceder esos derechos para que en realidad se junte más cantidad de derechos. Ahí, claro, ahí vemos a don Francisco, por ejemplo, que recibe mucha plata de la SCD, y personas que podrían perfectamente ceder sus derechos para que esta ley fuera en realidad, tuviera frutos. Eso, el comentario más bien. Muchas gracias, diputado Alarcón. Tenemos 5 minutos a partir de ahora. Si el profesor Navarro alcanza a responder a alguna de las preguntas, la otra se la mandaríamos por escrito a don Carlos para que la respondiera. Señor Enrique Navarro. Muchas gracias. Voy a ser muy breve respecto a la pregunta del diputado Pardo. Claro, aquí se plantea un tema de igualdad ante la ley, efectivamente. ¿Quiénes son los iguales? Aquellos que están en una situación similar. Si hay una ley que establece un beneficio dentro de personas que están en la misma situación, obviamente esa diferencia podría presentar caracteres de arbitrariedad y en tal sentido podría ser cuestionada constitucionalmente, efectivamente. Aquí el punto es quiénes están en la misma situación y a quiénes se les aplica, digamos, esa diferencia. Si hay diferencias a su vez dentro de personas que están en el mismo grupo, obviamente eso podría ser contrario a la igualdad ante la ley. Respecto a lo que pregunta el diputado Cruzcoque, efectivamente hay un tema de la administración de los fondos solidarios. Si se establece la atribución a un órgano, eso de todas maneras es de iniciativa exclusiva presidencial, como yo lo señalé al inicio. Pero también hay un problema, y obviamente no tenemos tiempo aquí para analizarlo, porque algunas de estas entidades de gestión colectiva han hecho cobros y eso se ha judicializado. Hay varios juicios hoy día en el país sobre esta materia porque se han hecho cálculos, no en este caso específico, pero otras han hecho cálculos sobre la base de ingresos.
Entonces hay una judicialización muy importante en este momento en los tribunales acerca de ese mecanismo. No me queda suficientemente claro la situación de la administración que recaiga únicamente en la SCD. Eso habría que precisarlo y habría que ver si es la única entidad de gestión colectiva que administra esto. Porque, reitero, si no fuera así, efectivamente, junto con temas de sesión, tendría que ser propio de un órgano público el encargado de porque quizás algo al Servicio de Impuesto Interno, ¿no es cierto?, y al Consejo de las Artes. Pero evidentemente ahí tendría que ser de iniciativa exclusiva. Entonces, hay algunos aspectos, en mi opinión, de constitucionalidad en la diferencia, si es justificada, si es arbitraria, y en los mecanismos, además, de implementación, sin perjuicio, que también comparto lo que dice Carlos Urquieta en cuanto a los mecanismos sancionatorios. A mí me parece que ahí hay una indefinición suficiente del mecanismo sancionatorio. Muchas gracias. Don Carlos, nos quedan 3 minutos, así que si puede alcanzar a responder o hacer algún comentario, se lo agradecería. Muchas gracias. Voy a tratar de alcanzar a responder algunas de las inquietudes. Respecto a lo que señala el diputado Pardo, efectivamente preguntaba si legalmente la CCD puede obligar a tocar más música chilena. La verdad es que no, pero aquí no sería la CCD que no obligaría, sino que efectivamente es por eso la ley la que va a establecer provisoriamente este aumento, digamos, de la transmisión de música chilena en las radios, y también la va a establecer para la televisión. Entonces, no es la SCD. Aquí el rol de la SCD es respecto a administrar y repartir el dinero de este fondo que no va a pertenecer a la SCD. Esa es la cuestión. Yo entiendo en todo caso que aquí pueden haber problemas respecto, se puede decir, ¿cuánto dinero se va a recaudar? Habría que hacer ese estudio, digamos, si es que efectivamente este es el medio más eficiente. Probablemente hayan otros mecanismos que sean más eficientes. Por ejemplo, y esto, aquí me remito a lo que señaló el diputado Cruz Coquis, en el fondo, si no la CCD, efectivamente aquí quizás lo más conveniente es que sea un organismo público, tal vez ligado al Ministerio de la Cultura, digamos, que pudiese provisoriamente administrar este fondo en esta emergencia. A mi juicio, en todo caso, no existiría, no veo problemas de constitucionalidad en relación a esta ley, y creo que se justifica, digamos, por la situación de emergencia que vive el país. Respecto al diputado Alarcón, sus inquietudes, digamos, esto tiene que ver con lo que señala la ley 17.336, en la cual se reglamentan las entidades de gestión colectiva de derechos. Ahí donde está esa ley, y en todo caso, la relación que tiene la SCD, en este caso, con sus afiliados, también está regulada por la ley, pero también es un vínculo que se regula contractualmente. Por lo tanto, efectivamente, sería posible que autores, intérpretes que pudiesen voluntariamente ceder sus ingresos, digamos, para favorecer a otros. Eso nada lo impide, pero eso implicaría una iniciativa privada, digamos. Aquí estamos discutiendo, digamos, respecto a lo que podría establecer la ley en una situación bastante urgente que afecta, digamos, a los autores, artistas e intérpretes musicales. Eso es lo que podría decir, señor presidente. Le agradecemos profundamente las 3 intervenciones que hemos tenido hoy día, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.